Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Cindy Núñez y para aquellos que no me conocen soy escritora y cantautora de música cristiana. Subo videos a este canal todos los viernes a las 6 de la tarde donde hablo sobre cristianismo, estilo de vida, vida cristiana y todo lo que compete en ese renglón. Si te interesan todos estos temas, te pido que por favor le des like a este video y también te suscribas a este canal. Hoy quiero hablarles de algo muy importante. Ya sabemos que la semana pasada celebramos una fecha bastante importante que fue la fecha de la Navidad, o vamos a llamarle el nacimiento de Jesús. Aprendimos claramente que el 25 de diciembre no fue el día que Jesús nació. Sin embargo, como sabemos que no tenemos una fecha en la cual esté estipulada por la palabra de Dios que fue el día en que Jesús nació, entonces vamos todos a celebrarlo. Por lo menos esa es mi postura al respecto. No una postura religiosa, no una postura para adorar a ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos o nuestras creencias como cristianos. Y tomando en cuenta este tópico tan importante que hablamos la semana pasada, entonces hoy quiero hablarles sobre nada más y nada menos Jesús. Y cabe destacar, el tema de Jesús es largo y tendido. Yo voy a tratar de resumirlo de la mejor manera posible sin dejar cosas, obviamente, baches. Obviamente sí van a haber baches porque no puedo hablar de Jesús en un solo video, pero voy a hacer lo posible por explicar lo más que pueda. El tema de Jesús es bastante controversial, así también como el tema de la semana pasada y de la Navidad y que verdaderamente se celebraba ese día. Pero ¿qué de la religión y qué del cristianismo no es controversial? A ver, dígame, absolutamente todo. Sabemos, claro está, que la manzana de la discordia en todas las religiones habidas y por haber en el mundo entero es Cristo Jesús. Jesús específicamente, porque no necesariamente Cristo. Debemos de saber también que la palabra Cristo no es un apellido, ni es un sobrenombre, ni nada por el estilo, sino que habla del ungido de Dios, refiriéndose al Mesías. Y el problema con Jesús se trata con este título de Cristo, porque todas las religiones están esperando por un Mesías, están esperando por un Salvador, están esperando por alguien que los venga a rescatar del maligno, etcétera, etcétera. Principalmente la religión judía, que es de donde se deriva la religión cristiana y lo que hoy en día los cristianos creemos. Entonces, muy poca gente en lo largo de la historia van a cuestionar ni siquiera la existencia de Jesús, de que Jesús nació y de que Jesús murió. No van ni siquiera a cuestionar de su existencia ni lo importante que fue su legado como maestro, como profeta. Pero ahí es donde está el problema. La mayoría de personas, la mayoría de religiones no tienen absolutamente ningún inconveniente con reconocer que Jesucristo fue un gran maestro. El problema principal está en la afirmación que Jesucristo hizo al estar en esta tierra, y fue que Él dijo que Él era Dios. Entonces lo primero que debemos de destacar aquí es lo siguiente. La misma Biblia afirma que Jesús fue definitivamente algo mucho más grande y prominente que un simple maestro o que un profeta, o incluso más grande que un hombre devoto a Dios. ¿Quién decía Jesús que Él era? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Y si nos vamos a la palabra de Dios, en Juan capítulo 10, versículo 30, dice de la siguiente manera: el Padre y yo somos uno. En esta simple oración que Jesús dice, no necesariamente está afirmando que Él es Dios, pero cuando vemos la reacción de las personas a las cuales Jesús les dijo esto, en el versículo 33 dice: los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Los judíos entendían en este momento que lo que Jesús estaba declarando era afirmación que Él era igual a Dios. Recuerden, señores, que la Biblia fue escrita en un idioma bastante complejo de traducir y que, claro está, cada frase, cada cosa que se dice tiene un trasfondo histórico. Por tanto, estamos hablando aquí de un judío hablando a otro judío en su lengua natal, quizás algo que ellos saben que era una frase para declarar y hacerse ver como que Él es igual a Dios. Por tanto, hablaban el mismo lenguaje, se entendían mutuamente. Entonces, algo que debemos de destacar en este momento es que cuando los judíos están diciéndoles que van a apedrear a Jesús por haber dicho que Él era semejante a Dios, Jesús en ningún momento los corrigió. En ningún momento les dijo: yo no soy igual a Dios.
yo no me hago Dios, ni pretendo que soy igual a Dios. Al contrario, él guardó silencio o continuó con el tema con el que estaba hablando. Así que esto determina que Jesús estaba efectivamente declarando que él era Dios. Entonces, en el mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, podemos ver otro ejemplo, donde dice de la siguiente manera: Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Y me encanta mucho el comentario que está aquí en la aplicación de YouVersion, donde dice: existir desde antes que existiera Abraham equivale a tener la existencia misma de Dios, y están todas las bases bíblicas al respecto de esto. Y también dice que vayamos al Juan capítulo 8 versículo 24 y vamos a hacer exactamente eso. Y dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Cuando Jesús dice en este versículo 24, yo soy, ¿a qué les recuerda esta forma de llamarse a sí mismo? Recuerden la zarza ardiendo, cuando Moisés se encuentra ese arbusto encendido y escucha la voz de Dios. Moisés le pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy. La manera en la que Dios mismo se llama yo soy es porque no hay nadie más que Él. Él no tiene ni siquiera que dar nombres, porque es solo Él. No hay otro Dios fuera de Él. Y esta aclaración la podemos ver en el libro de Éxodo 3:14. Continuamos con los versos bíblicos que hablan específicamente sobre la naturaleza de Jesús como Dios. En Juan capítulo 1 versículo 1 dice: el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Incluso en Juan capítulo 20 versículo 28, Tomás, cuando corre a Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío, Jesús no lo corrigió, no le dice: espérate, yo no soy Dios. En Tito 2:13 también el apóstol Pablo dice: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 1:1 también el apóstol Pedro dice exactamente las mismas palabras: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6, que dice de la siguiente manera: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos míos, aquí vemos claramente que creer en Jesús como un simple maestro, como un simple profeta, de acuerdo a la Biblia, simplemente no es una opción. Ver y darse cuenta que Jesús dividió la historia de la humanidad entera en dos. Ver todas las proezas y todas las cosas hermosas y maravillosas que Jesús hizo, y que hoy en día, todavía 2000 años después, se sigue hablando de sus grandezas, se sigue hablando de sus bondades, se sigue hablando de sus milagros. Lo más extraordinario de todo esto que les estoy diciendo es el fervor y lo que nosotros tenemos en nuestros corazones como hijos de Dios, como cristianos, y es la promesa incluso que Jesús mismo dio antes de partir de este mundo, después de haber resucitado. Dijo que iba a dejar al Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 14 versículo 26, donde dice: pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando dice en mi nombre, habla de que es a petición suya, a petición de Jesús. Entonces, si se ponen a pensar, ¿cuál es la importancia tan grande de que Jesucristo sea hijo de Dios? ¿Cuál es el asunto de que Él sea una deidad? O sea, ¿por qué es tan importante que Él sea Dios? Bueno, sencillamente porque si no, entonces no hubiera suficiente peso ni suficiente poder en ningún ser humano de tener sobre sí la redención de todos los pecados de la humanidad, confirmando de que Él era 100% hombre, 100% Dios, de que nunca pecó y de que el enemigo llevó a la muerte a un inocente, porque todos nosotros merecemos morir, pero por el simple hecho de que Él haya llevado a un inocente a la muerte, eso ya fue suficiente sacrificio expiatorio para cubrir todos nuestros pecados, y que el enemigo no tuviera ni parte ni suerte en ninguno de nosotros. Le quitó autoridad automáticamente. El único que tenía el poder y la autoridad de sacarnos a nosotros de esa maldición pecaminosa era Dios. Por eso dice de esta manera en Romanos capítulo 5 versículo 8: pero Dios prueba que
nos ama y que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y esta última declaración que sale de la boca de Jesús es para mí la más preciosa de todas. Vayan conmigo por favor al libro de Juan, capítulo 14, empezando desde el versículo 6, y dice de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo y a todas las cosas que Jesucristo hizo por nosotros, entonces nosotros hoy nos podemos llamar salvos. Y no solamente eso, sino que también podemos hacer todos los milagros y proezas que Jesús también alguna vez hizo. Entonces, vuelvo otra vez con la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador, Jesús es el Príncipe de Paz, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Sin más me despido y espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Nos vamos a tomar un pequeño break la primera semana de enero y volveremos otra vez el siguiente viernes con la continuación de la serie del libro de Jonás. Recuerden que ya tenemos Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 2 y la segunda semana de enero estaremos entonces con Jonás capítulo 3. No se lo pierdan y les voy a dejar por aquí una sugerencia para que vayan a ver los videos 1 y 2 de la serie del libro de Jonás. Y les deseo a todos ustedes que el Señor los bendiga grandemente y un muy feliz y próspero año nuevo. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.